Buenas tardes, mi nombre es Henry Río y voy a exponer acerca del tema número 15, procedimientos de cuenta. La naturaleza jurídica del juicio de cuenta. Es un procedimiento complejo que contempla dos pretensiones acumuladas en una misma demanda y que aplica una división del procedimiento en dos fases, lo cual dificulta determinar única y exacta de su naturaleza jurídica. Esta es quizás la razón por la que encontramos posiciones divididas en nuestra doctrina patria al momento de asumir posiciones respecto a la naturaleza jurídica del juicio de cuenta contemplado en el Código de Procedimiento Civil en su artículo 673. De esta forma vamos a definir las cuentas como en términos generales como la justificación que se hace de toda operación de que uno se haya encargado, es decir, el estado de los productos y de los gastos de los bienes que alguien ha administrado como tal. Borja, tratando de cerrar un poco la generalidad de esta noción, considera que la cuenta es el estado de los productos y de los gastos de los bienes que alguien ha administrado. Asimismo, podemos definir el juicio de cuenta. Es un juicio especial ejecutivo en el cual no se llama al demandado para que conteste la demanda, sino para que rinda cuentas. Las únicas razones por las cuales pueden oponerse ya fueron las cuentas fueron rendidas o que las mismas corresponden a un periodo distinto al señalado en la demanda. Asimismo, podemos encontrar las condiciones de procedencia de la acción de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Se demanda la cuenta del tutor, curador, administrador, apoderado o encargado de intereses ajenos y el demandante acredite de un modo auténtico la obligación que tiene el demandado de rendir, así como el periodo y el negocio o los negocios determinados que deben comprenderse. La finalidad del juicio de cuenta está basada o viene dada porque no solo se condenará el pago una vez rendidas las cuentas, sino que intimado el demandado, si no presenta las cuentas ni hace oposición, se le condenará al pago de las cantidades reclamadas. Las formas de incoar el juicio de cuenta principal es mediante demanda escrita según lo establecido en los requisitos exigidos en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. En forma incidental, tenemos que es forzoso proponer la demanda conforme a los fueros especiales aplicables a cada caso, pues esa competencia especial no es potestativa, pero cuando el juicio de cuenta sugiere incidentemente el juez que tuviere conocimiento de la causa principal conocerá de la rendición de cuenta. Asimismo, podemos tener que los legitimados pasivos son aquellos tutores, curadores, socios, administradores, apoderados y cualquier otra es la autoridad judicial del lugar donde se haya ejercido la tutela o la administración, el tribunal de domicilio del demandado, según establece el artículo 45 del Código de Procedimiento Civil. Intimación del demandado. Efectos de que presente las cuentas que están obligados a rendir conforme a lo demostrado con dichas pruebas auténticas, o B, que ejerza oposición a la demanda.
término del demandante acredite prueba auténtica de la obligación de rendir cuentas. Que el demandante indique el periodo del negocio que deben comprender las cuentas, según lo establecido en el artículo 673 del Código de Procedimiento Civil. Oposición del intimado. Dentro de los mismos 20 días, el intimado, en lugar de rendir las cuentas, puede formular oposición por una de las causas legalmente establecidas, que ya presentó sus cuentas, que las cuentas que deban presentarse respondan a un periodo distinto al señalado en el nivel de demanda, que las cuentas correspondan a negocios diferentes a los señalados en el nivel de demanda. Recursos. Artículo 675 del Código de Procedimiento Civil. Si la oposición del demandado no apareciese apoyada con prueba escrita o si el juez no le encontrara fundado, ordenará al demandado que presente las cuentas en un plazo de 30 días. Contra esta otra, solo se irá apelación en el efecto ejecutivo. Situaciones que puedan presentarse. 1. Que presente las cuentas, artículo 678 del Código de Procedimiento Civil. 2. Que se oponga a presentarlas, artículo 673 del Código de Procedimiento Civil. 3. Que no se oponga a presentarlas, pero que tampoco presente las cuentas. Manera de presentar cuentas. Cuando la parte obligada a rendir cuentas no cumpla con el deber de presentar los libros, instrumentos, comprobantes y papeles necesarios para formarlas, se podrá solicitar su exhibición conforme a las reglas sobre esta prueba. Artículo 676 del Código de Procedimiento Civil. Esto es todo. Buenas, mi nombre es Henry López. El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre la decisión de la condena, laxo de promoción, la apelación, la experticia, también un poco sobre las atribuciones de los expertos y el apremio de los expertos. Ok, cuando me refiero a la decisión de la condena, en este caso, en el momento del vencimiento del laxo de la oposición, la sentencia es dictada por el juez dentro de un laxo de 15 días. Pero si el demandado promueve pruebas dentro del laxo indicado, se evaluarán estas pruebas en un laxo de 20 días, después de ser admitidas por el tribunal, salvo a que se trate de pruebas que necesiten experticia. Estas pruebas, esta decisión, el tribunal la tomará en un lapso de 15 días después de la conclusión de las pruebas. Ok, ahora les voy a explicar un poco sobre el lapso de promoción. El demandante tiene un lapso de promoción de 20 días siguientes a la intimación. Ok, en el caso de la apelación debe ser por escrita. Ok, otro requisito fundamental tiene que ser que la apelación debe de realizarse en un efecto devolutorio. Y otro requisito fundamental es que el juez determine que está fundada. Sin estos requisitos, la apelación no será admitida. ¿Ok? Ahora les voy a explicar un poco sobre las atribuciones de los expertos. En este caso, el experto se encargará de ordenar las cuentas según su conocimiento en el arte. De la forma en que el experto solo podrá realizar lo que este tribunal le esté solicitando. ¿Ok? Ahora les voy a explicar un poquito sobre el apremio de los expertos. Este punto lo podemos encontrar en el artículo 683, el cual nos indica de que si el dicho experto se atrasa con lo solicitado, por cada día atrasado el tribunal le
colocará una multa de 500 bolívares, ¿ok? Y en el momento de pagársele por el trabajo realizado, se le descontará de dicho abono, ¿ok? Es todo los puntos a tratar. Gracias por su atención. Buenas, mi nombre es María del Carmen Guillén y formo parte del grupo número 3. El tema el cual voy a exponer es el tema número 15. Los puntos a tratar es la elaboración de cuenta, observaciones, pruebas y sentencias. En lo que yo he averiguado referente al juicio, es una definición básica. Es el procedimiento mediante el cual el accionante pretende por vía jurisdiccional que se haga cumplir al accionante con su obligación de rendir cuenta. Se trata de un procedimiento de carácter ejecutivo. Una vez rendidas las cuentas, el accionante puede reclamar el pago de dicho monto o la entrega de bienes según sea el caso. El objeto principal del procedimiento es la rendición de cuentas. Estos procedimientos están establecidos en el Código Procesal Civil, en los artículos 673 hasta el 689. En el artículo 673, una cláusula abierta para intentar probar la obligación del demandado de rendir cuenta con cualquier medio de prueba. Así podría el accionante acompañar como instrumento fundamental de la demanda cualquier medio de prueba que resulte idóneo para dicha obligación. Estos instrumentos, al consignarlos junto al libelo de demanda, debe valorarse por sí solo y así exigir en el artículo 673, el juez lo deberá considerar y las pruebas irrefutables de la obligación. En el artículo 685 del Código Procesal Civil se establece un lapso probatorio luego de examinar las cuentas presentadas en este punto, entendiendo que podría haber los medios probatorios para ello. La sentencia está regulada en el artículo 685-686 del Código Procesal Civil. Se establecen los lapsos para que estas sean dictadas, el cual serán 15 días. Comenzará a computarse una vez examinadas las pruebas, precluida la base preparatoria, siempre que haya solicitud de las partes y la autorización del juez. Es todo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es María Calderas. A continuación les voy a hablar sobre la exhibición de un documento. Este medio es un medio probatorio, a través del cual se trae al proceso alguna prueba documental. Esto se establece en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: sección segunda de la exhibición de documentos, artículo 436, el cual establece lo siguiente: la parte que deba servirse de un documento que según su manifestación se halle en poder de su adversario podrá pedir su exhibición. A la solicitud de la exhibición deberá acompañar una copia del documento o, en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por lo menos presunción grave de que el instrumento se haya o sea hallado en poder de su adversario. El tribunal intimará al adversario la exhibición o entrega del documento dentro de un plazo que le señalará bajo apercibimiento. Si el instrumento no fuera exhibido en el plazo indicado y no apareciere de autos de prueba alguno de no hallarse en poder del adversario,
se tendrá como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante, y en defecto de esta se tendrá como ciertos los datos afirmados por el solicitante acerca del contenido del documento. Si la prueba cercana de la existencia del documento en poder del adversario resultará contradictoria, el juez resolverá en la sentencia definitiva, pudiendo sacar de las manifestaciones de las partes y de las pruebas suministradas la presunción es que su prudente árbitro le aconsejen. Bueno, seguidamente del punto que hablé, les voy a hablar un poco sobre el recurso contra la sentencia. Cuando hablamos del recurso contra la sentencia nos referimos al ordenamiento jurídico en el recurso de apelación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una impugnación más importante que tiene el ciudadano para la resolución dictada por un órgano o de jurisdicción inferior, solicitando al tribunal superior que le revise y, en su caso, que le modifique o anule la sentencia. Bueno, seguidamente de lo que les hablé anteriormente, les voy a hablar un poco sobre lo que es el derecho a revisión. Cuando hablamos de derecho a revisión, nos referimos al recurso de revisión de un medio extraordinario de impugnación, que procede contra las sentencias firmes y que han adquirido como cosa juzgada. Este procedimiento tiene tiempo y únicamente a favor del imputado, tal como lo establece el artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando hablamos de fundamentaciones y naturaleza jurídica de la revisión constitucional, no debe existir ninguna duda de que estamos en presencia de una norma constitucional aplicable y que el carácter normativo de la Constitución impone la obligación de sujetarse al precepto constitucional. En consecuencia, podemos de forma inobjetable hablar de que afirmar que la revisión constitucional encuentra su fundamento en el artículo 366 de la Constitución, que indica la atribución de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.